a creer, a honrar y a celebrar la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias, muchachos. Qué lindo es Dios. Hoy te voy a dejar un mensaje reflexivo en tu corazón respecto a lo que estamos viviendo de Jesús y con Jesús. Hay algo muy interesante que quiero destacar para ustedes. Y está en el libro de Jeremías, capítulo número 1, en el versículo número 5. Oiga esto. Esta palabra es bella, lindísima. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Oye, eso es profundo, ¿verdad? O sea, antes de que yo te formase, ya te había visto la cara, ya sabía cómo eras, ya sabía para dónde ibas. A mí una vez alguien me dijo: ¿a usted le molesta que no le digan pastor? Y yo le dije: no, pues ¿por qué me va a molestar? Me llamo Edward. No me quitan ni me ponen que me digan pastor. Hasta que un día entendí algo yo. Estábamos en una reunión y se manifestó un demonio. Bueno, uno no, eran como 100,000 demonios en una sola persona. Y este hombre que estaba endemoniado había hecho pactos y cosas raras con el diablo y un montón de cosas. Se me quedó viendo a los ojos, con unos ojos raros, así todos feos, volteados para el... Y yo me le quedé viendo y él se me quedó viendo y me dice: ¿qué quiere, pastor? Con una voz así como ultratumba rara. Y a mí se me paró el pelo porque habló como con una voz como ultratumba, una cosa rara. Y el Espíritu Santo me habló y me dice: hasta en el infierno saben que eres pastor. Entonces yo dije: ¿cómo un demonio sí me reconoce como pastor? Pero pienso en esto: antes que te formas, o sea, quiere decir que ya Dios me había visto a mí siendo un pastor desde antes que yo estuviera en el vientre de esa mujer que está ahí. Y Dios ya te vio. Por eso es que yo sé que nos va a ir bien, porque Dios no puede hacer un mal plan para un buen hijo. Y aquí solo hay buenos hijos. Dice: y antes que nacieses, te santifiqué. Uy. Te di por profeta. ¿A quién? Esta palabra es impresionante porque cuando yo he escuchado algunas profecías y algunas personas, cuando yo he escuchado algunas profecías, algunas personas dicen: y yo te daré las naciones, y yo te di a las naciones, y la gente se pone feliz porque se imagina ya predicando en París, en Londres, en Ámsterdam, en Finlandia. Pero esta palabra que está aquí es muy interesante porque realmente Dios no le está dando las naciones al profeta. Le está dando el profeta a las naciones porque las naciones necesitaban un profeta. No es que el profeta necesitaba a las naciones, es que las naciones, cada vez que Dios levanta a alguien, no es para que ese alguien se crezca o comience como un pavo real a abrir las plumas, iba a decir ¿cómo? Las alas. No. Es porque Dios ve la necesidad que hay en determinada población y levanta a alguien para dárselo. ¿Me dejo entender?
No es lo mismo que yo tenga un carro a que el carro me tenga a mí. Porque yo puedo caminar sin el carro no puede caminar sin mí. De paso le digo, hay personas, hay hombres y mujeres que la casa los tiene. Hasta dejan de venir a la iglesia porque la casa los tiene. No, disfrute usted de la casa. Ay, no, es que tengo que barrer otro día. Y entonces, cuando yo entiendo este texto, inmediatamente logro percibir en mi espíritu que no se trata de mí, que no se trata de usted, sino que tiene que ver con la necesidad que hay en la tierra, en nuestro pueblo, en nuestro cantón, en Occidente, en nuestra nación. Las naciones estaban necesitando un profeta y Dios dice: listo, hablaré con Jeremías para que Jeremías vaya a servir a las naciones, porque las naciones le necesitan. Aunque usted no lo crea, oiga esto, Dios para hacer algo necesita a alguien. El arca de Noé, ¿pudo haberla hecho Dios con un chasquido? Claro, pero necesitaba enseñarle a un hombre y a su familia lo que se puede lograr en esta tierra con fe, con determinación. Ya el arca de Noé no está, pero nos dejó una enseñanza. El templo de Salomón, un templo súper moderno. Dios podía hacerlo, claro. ¿Pero qué? Necesitaba enseñarle a un pueblo a dar, a construir, a ser generoso. Vamos a ver, ¿podría Dios abrir el mar sin que Pedro lo tocara con la vara? Sin que, óigame a mí la falsa doctrina, sin que Moisés lo tocara, claro, pero necesitaba enseñarle a Moisés que él puede hacer cosas grandísimas con lo poquito que tenemos. Estoy comunicándome hoy. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. Listo, con una vara te voy a dar todo lo que necesitas. Porque no es la vara, es el Dios que está detrás de la vara. No agarró el aplauso. Ahí va. Ahorita aplaude. ¿Así? Mire, le voy a decir algo. Hoy el mundo está celebrando, o por lo menos acá en esta parte del mundo estamos celebrando lo que Jesús hizo. Hay un texto en San Juan 3, capítulo 3, verso 16, que lo conocemos mucho, y yo quiero que lo leamos. No está de mal leerlo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Espérese un momento. Oiga qué interesante. Que quiere decir que Jesús fue un regalo que necesitaba usted y necesitaba yo. Por eso es que a Jesús se le hacía fácil decir: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Si a mí me ponen de líder de jóvenes, yo no tengo jóvenes, los jóvenes me tienen a mí. Cuando yo entiendo que yo no los tengo a ustedes, sino que ustedes me tienen a mí, yo estoy para servir. El problema es cuando yo digo: si yo tengo una iglesia tan así, entonces creo que de pronto soy más importante que el Dios que me envió. Pero yo no tengo a la iglesia me tiene a mí, porque por alguna razón Dios decidió que usted necesitaba un casi digo un gordito, pero ya no lo voy a confesar más, un pastor. No, claro, eso en nombre de Jesús, mucho me ha costado. Entonces dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre dijo: yo necesito, ante el grave problema de pecado que hay en el mundo, entregar. En otras palabras, haciendo eco a las palabras de Jeremías, es: Jesús, te di por Salvador al mundo. ¿Lo oyó? Te di por Salvador al mundo.
quiere decir que nosotros tenemos un Salvador. ¿Lo agarra o no lo agarra? Uno como pastor tiene que pensar no en lo que va a recibir, sino en lo que va a dar, porque Dios nos entregó a nosotros, a ustedes. Cuando el liderazgo de una iglesia entienda esto, es que Dios me entregó a ellos porque ellos necesitaban algo, y ese algo tiene nombre, soy yo. Entonces yo voy a servir con un espíritu correcto y hacer las cosas con un espíritu alineado a la voluntad de Dios. No te están entregando gente, a la gente le están entregando su vida para servir. ¿Vio ¿Lo nota? Me entregaron. Cuando Dios me llamó a mí, llamó a mi esposa, lo que estaba haciendo Dios es diciendo: hoy les entrego a esas personas para que las pastoreen, para que les enseñen, para que oren por ellos. Ahora, cuando usted entiende esto, hay otro pensamiento paralelo que es importante reconocer. ¿La gente pasó por Jesús o Jesús pasó por la gente? Buena pregunta. Piénsela antes de contestar. ¿La gente pasó por Jesús o Jesús pasó por la gente? Porque cuando yo entiendo que fui entregado a las naciones, entonces yo necesito tener en mi vida el propósito de pasar por encima de las personas. Cuando digo pasar por encima de las personas, no es pasarles por encima a las personas, es pasarle por encima a las personas. Revelación. Un corto con esto. Es diferente, analícelo. Hay personas que cuando uno las conoce, uno sabe que pasaron encima de uno, dejaron algo, inspiraron en algo, le dijeron algo que lo marcó, que lo bendijo, que lo señaló, que le marcó una ruta, que lo inspiró a algo. Hay personas que pasan por encima de la gente, pero hay otro tipo de personas que obviamente aquí no hay ni uno, que pasan desapercibidas. Es más, solo le deja a uno un problema. Pero qué lindo entender que Jesús vino a la tierra entendiendo su propósito, que el mundo entero, repito, mañana va a celebrar por tradición que Jesús resucitó. 2000 y resto de años después, hay miles de personas, millones de personas en la tierra diciendo: hoy es domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús vino ¿a qué? A pasar por encima nuestro, a dejar una huella, a bendecirnos. Normalmente Jesús no hablaba de nadie, pero todos hablaban de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era servir. Y para eso lo voy a invitar a que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo número 5, verso 15. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ojo, para que al pasar Pedro, ¿qué fue lo que tenía que haber? A lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Qué lindo. Pedro, después de ser quien fue, con tantos altibajos, un discípulo muy pendular en sus emociones, dice que él iba caminando y la sombra, él pasaba donde estaban los enfermos y la sombra sanaba a los enfermos. Yo le aseguro a usted que en San Ramón de Alajuela, un 16 de abril del año 2022, hay un pastor que tiene un abrigo azul que está hablando que Pedro un día pasó por encima de la gente para sanarla.
La gente que pasa por encima de nosotros para dejar una huella, nunca la olvidaremos. Uno recordará a las personas por lo bueno que dijo, por lo bueno que hizo, por el momento en el que apareció, por ese abrazo que me dio en el momento de necesidad, por esas palabras de sabiduría. Pero yo quisiera que usted diga: a partir de hoy, como yo soy cristiano, yo voy a pasar por encima de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a provocar que la gente hable de nosotros. Vea, por ejemplo, ¿cuántos acá, honestamente, sean honestos, saben quién es Keylor Navas? ¿Los demás en qué planeta? Todos. ¿Por qué? Pero yo le aseguro a usted que Keylor Navas no tiene ni la menor idea de quién soy yo. Y de pronto no tiene la menor idea de quién es usted. ¿Por qué? Porque es un jugador que ha pasado por encima en el área futbolística de un montón de personas. Se destacó, se salió del promedio, hizo cosas que otros no han hecho, logró cosas que otros no han logrado. Y hoy yo quiero decirle: propóngase nuevamente pasar por encima de alguien en este año. Que alguien hable de usted. Bueno, si hablan mal, que sea mentira, pero ojalá que tengan algo bueno que decir. Que mira ese gordillo que está ahí, ese gordillo, mira que tiene algo diferente. Mira esa mujer cuando hace arroz con leche, le trae arroz con leche al pastor. No crean que no vi la historia, qué rico que se veía. Marcar la vida de la gente. Por eso Jesús es tan recordado. Por eso acabamos de tomar la cena, porque Él vino a la tierra con el propósito clarísimo: morir, resucitar, ascender, y estamos esperando que vuelva. Ahora, qué bonito que la gente entendiera esto, porque cuando uno tiene personas a la par, qué bonito que la gente dijera frases como estas: ella pasa por mi vida, él pasa por mi vida. Él no es alguien ahí desconocido nada más ahí. No, él pasa. Las enseñanzas que ha dado, las cosas que ha dicho, eso pasa por mi vida. Y oiga lo que dice en el libro de Marcos capítulo número 1. En Marcos capítulo 1 hay varios eventos. Número 1, Jesús predica. Número 2, después llama a 4 hombres pescadores, los discípulos. Después echa fuera demonios. Acto seguido sana a la suegra de Pedro. Acto seguido dice que muchos fueron sanados al ponerse el sol. Después dice que Jesús recorre Galilea predicando, y después dice que Jesús sana a un leproso. Oiga, qué montón de tareas en un poco de tiempo, muchas tareas. Llamó a los discípulos, sanó a muchísimos enfermos, libertó a un endemoniado, sanó a la suegra de Pedro. O sea, un montón de cosas. Ahora, ¿por qué dice el versículo 35 de Marcos capítulo número 1? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Porque Jesús entendió lo que te estoy diciendo hoy. Él fue entregado por el Padre a la humanidad, y cuando tú entiendes eso, no te importa incomodarte. La razón por la que Jesús se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, era para orar. ¿Orar por quién? Por la gente a la que él se debía. Quiere decir que entender espiritualmente mi propósito hace que yo me sacrifique gozoso. A todos nos ha pasado que llega un momento en donde uno dice: uy, qué pereza. Pero esta verdad debe anteponerse a nuestras emociones. ¿Cuál es la verdad que te estoy enseñando el día de hoy? Cuando sé que me entregaron, me canso, me incomodo, madrugo, voy,
vengo y hago. ¿Por qué? Porque yo fui un regalo para alguien. Aunque usted no lo crea, usted es un regalo para alguien. Para alguien. No sé para quién. Pero Jesús se salió de la cama. Probablemente estaba muy cansado porque tenía muchas tareas. Pero dice la Biblia que Él se salió de la comodidad. ¿Para qué? Para servir a alguien. Acaba usted de entender la diferencia entre una persona y otra. La primera olvidó por qué lo hace. Y la segunda recordó este principio: Dios me llamó desde antes que yo estuviera en el vientre de mi mamá para hacer una bendición en la vida de alguien. Usted y yo vamos a hacer una bendición en la vida de alguien. Amén. No es que alguien te va a dar una bendición, no, es que tú vas a hacer una bendición para alguien. Eso es tener un propósito lindísimo. Dice el verso número 35: y le buscó Simón y todos los que estaban con él, diciéndole, el 35 por favor. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, y le buscó Simón y los que estaban con él. ¿Y qué más? Y hallándole le dijeron: ¿cómo? O sea, llamó a los discípulos, echó fuera un demonio, tuvo que verle el tarro a la suegra de Pedro. ¿Cómo que todos me buscan? ¿Ustedes creen que Jesús dijo: ¿quién me busca? ¿A quién tengo que servir? ¿A quién tengo que ayudar? ¿Quién es el que ocupa? Hermano, yo le voy a decir una cosa. Esto lo confronta a uno, la verdad. Porque a mí me ha pasado que cuando alguien me busca, yo digo, como le dijo usted al polaco, dígale que no estoy. No, pasa. Pero yo estoy seguro que hay una parte de Jesús que él decía: pero ya hice de todo y todavía me siguen buscando. ¿Quiénes? ¿Quién me busca? Todos. ¿Y por qué te buscan todos? Porque a todos los bendices. Yo prefiero que la gente me busque porque soy una bendición, a ser un sopilote solo que nadie me busque porque no sirvo para nada. Entonces, que todos te busquen es parte de la asignación. Hello. Verso 40, por favor. Verso 40 del Marcos 1. Vino a él un leproso. No sea tan bárbaro. Oiga esta. Vino a él un leproso rogándole, hincada a la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ojo, qué bonito. El leproso lo que hace es postrarse para pedir sanidad muy temprano en la mañana. La pregunta es: ¿se sanó este leproso? Se sanó el leproso, le cambió la vida al leproso. El leproso no podía salir a la calle. Si lo veían en la calle, la gente decía: leproso, leproso, y lo apedreaban porque era leproso. Como cuando empezó el COVID, ¿verdad? Que alguien tenía COVID, era como si fuera un leproso. Y el leproso se sanó. Y el leproso probablemente salió feliz. Jesús le había cambiado. Pero ¿sabe por qué la vida de este leproso cambió? Porque el que lo sanó se había levantado antes de que el sol saliera a orar por la necesidad de alguien. La necesidad de alguien se convierte en una oportunidad para quien se levanta a orar tempranito por la mañana. Pero la necesidad de alguien se convierte en una carga cuando yo me olvido de que es mi asignación en la tierra. Claro, uno dice: bendito leproso que dejó de ser leproso. Sí, claro.
Pero es que este leproso se sanó porque había un Jesús que no dijo, no, hombre, manden ese leproso a otro lado. No, 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 él dijo, un leproso, listo, venga. Entonces, sana la suegra de Pedro. ¿Qué más hizo? Llamó a los discípulos. ¿Qué más hizo? Sanó al leproso. ¿Qué más hizo? Dice que muchos sanados. O sea, si es difícil hacer una reunión de sanidad donde se sanan 3, imagínense que muchos, dice muchos fueron sanados, muchos fueron sanados. Pero él entendió 2 cosas: tenía que pasar por encima de la gente, y número 2, tenía que servir a la gente. Ahora, ¿por qué Jesús muere en la cruz del Calvario? ¿Por gusto? Es más, antes estaba hablando con una pareja en la oficina y le digo esto, y con esto termino. El único discípulo que le dijo a Jesús que no fuera a la cruz fue Pedro. ¿Se acuerdan? Que le dijo, dice la Biblia que reconvenía con Jesús, esa es la palabra que usa. En otras palabras, hablando en buen tico, Jesús, morir en la cruz es demasiado doloroso. Además, es una muerte solo para criminales y tú no has hecho nada. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Le hago una pregunta, ¿cuál era la intención de Pedro? Ayúdeme. Que no sufriera. ¿Cuál es la intención? Salvar al maestro. ¿Qué más? Protegerlo. Óigame esto. ¿Qué señaló Jesús? ¿La intención o lo que dijo? Porque la intención hubiese podido, ay, Peter, siempre tan lindo. ¿Vos crees? ¿Verdad que sí? Duele mucho. Apártate de mí, Satanás. Porque si usted quiere ver a un Jesús enojado, tóquele la asignación, tóquele la visión, tóquele la pasión y tóquele la oportunidad de pasar por encima de la gente. Tóquesela y lo verá diciéndole Satanás. Tenga mucho cuidado, porque hay momentos en donde te van a señalar lo que dijiste y no la intención con la que lo dijiste. Y la Biblia dice que Jesús murió en una cruz. 3 cosas pasan ahí. Número 1, los pecados suyos y los pecados míos fueron perdonados. Número 2, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces nosotros tenemos derecho a esa paz. Y número 3, como el cuerpo de Jesucristo no cayó en tierra, y en el libro de Deuteronomio decía que cuando colgaban a alguien en un madero, si ese cuerpo caía en la tierra quedaba maldecida. Para eso apareció José de Arimatea hablando con Pilato para que el cuerpo lo pudieran llevar al sepulcro. Todo fue un plan divino, un eterno plan. Yo tengo que entender 3 cosas. Número 1, cuando Cristo murió y resucitó en la cruz, me estaba librando a mí de toda maldición. La tierra quedó bendecida y los que pisamos la tierra de igual manera. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Amarnos. ¿Lindo? No. ¿Le dolió? Sí. ¿Dijo que tenía sed? Claro, porque era todo Dios y todo hombre. ¿Usted se ha puesto a pensar en esa frase cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, que dijo, tengo sed? El Hijo de Dios deseando un poquito de agua. Cada vez que yo me esfuerzo, cada vez que lloro, cada vez que me ocupo de algo que tiene que ver con el reino, siempre pongo lo que siento
en perspectiva de acuerdo a lo que Jesús hizo, y me daré cuenta que es demasiado poco. Oiga esto. Si puedo encender esto aquí, ¿verdad? No hay gas ni no hay algo que explote, ¿verdad? Nosotros los cristianos somos como un fósforo. Edwin, toca ese fósforo arribita en la cabeza. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sabe por qué lo tocaste? Está apagado. Los cristianos que están lejos de la cruz se apagan. Pero hay cristianos así. Así no. ¿Te has visto que a mí siempre me salen mal los ejemplos? La vez pasada con la flecha. Es que hay aire acondicionado, creo que eso es. Aquí está. Tócalo, Edwin. ¿Ah? Gracias. ¿Por qué no lo toca? Porque está encendido. Cuando uno está encendido bajo la pasión de la cruz, le dije por dentro yo, bien, qué bien salió. Nadie tiene crema. Cuando uno está encendido bajo la pasión de la cruz, nada es una razón suficiente como para tocar convicciones. Porque estoy encendido. ¿Sabe por qué Jesús fue a la cruz? Porque estaba encendido. Jesús, pero te va a doler mucho. No me interesa. No me toca lo que me dices porque estoy encendido. Pero te van a dar unos latigazos y los látigos tienen unas bolitas y unos picos así en las puntas y te van a arrancar la piel. No me importa, estoy encendido. Tengo un propósito con nombre y apellido. Porque la cruz me enciende. La pregunta es: ¿te toca lo que te pasa? Como para esto lo toca a cualquiera, pero uno encendido no le toca a nadie. Entonces el problema no es quién te toque, es cómo estás tú cuando alguien pretende tocarte. Porque cuando estás encendido, la gente te toca y se quema. La gente te toca y se quema porque estás encendido. Uy, 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 uy. Jesús en la cruz estaba así. Tanto así, estaba tan encendido que la naturaleza misma se apagó. Hubo oscuridad y el sol dejó de brillar y hubo un terremoto y los muertos se salieron de las tumbas. Porque cuando hay un cristiano encendido por la cruz y por Jesús, hasta el sol mismo tiene que obedecer. Amén. Por tu dulce, esa canción es linda, presencia. Ahí con sus manos arriba diga: ven, toma todo de mí,
que sea digno de ti, agradarte. Yo que una vez más diga: yo soy un altar. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradar. Una vez más, iglesia, levante su voz y diga: hoy soy un altar. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, Que sea digno de ti, agradarte yo La Biblia dice, cierre sus ojos, en un minuto nos vamos, se lo aseguro, pero cierre sus ojos, escuche esto. En el libro de Mateo 27, 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para la expiación de pecados. Pero lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era un velo. Y cuando Cristo está muriendo encendido en la cruz, dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. Cuando nunca pasaba esto, los velos se rasgaban de abajo hacia arriba. Eso para dejar una clara señal de que fue Dios quien quitó la muralla del medio. Ahora nosotros no tenemos prohibición para entrar al lugar santísimo. Dice la Biblia que donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, ahora nosotros podemos entrar y ser el altar, y ser la ofrenda, y ser el sacrificio, y ser la adoración. ¿Por qué? Porque un encendido decidió pasar por encima de la humanidad, cambiando la historia y partiéndola en dos. Ese se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el amado de mi alma, en quien confía mi corazón, quien sé que vendrá por su iglesia. A ese Jesús es el que tenemos que amar y en quien tenemos que poner los ojos. ¿Cuál es el mensaje que el cielo está dando? Que ya ahora nosotros no necesitamos mediadores. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no tenemos que confesarle nuestros pecados a un hombre para ser perdonados. No, no, no. Ya no tenemos que hacer penitencia. No, no, no. Ahora podemos entrar directamente hasta el trono de la gracia, hasta el trono de Dios, y encontrarme con mi Padre como hijo y decirle: Padre, este soy yo. Así estoy. Quiero arder de pasión por ti una vez más. Hoy yo soy un altar. Para terminar, dile: